en qué consiste, por ejemplo, el Ahí lo principio que tú de... fue inigualdad y jerarquía, que tengo entendido que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ajá. A ver, ¿qué encontró? Que la igualdad es donde pues hay que tratar al igual a todos por igual. La exigencia de este trato pesa fundamentalmente sobre la autoridad pública y el sector privado, tal identificación entre públicas y privadas. Bueno, en sí que habla de la igualdad y que se basa más que nada en la autoridad pública. Y Muy la bien. jerarquía determina la supremacía o inferioridad de las normas, también son jerarquizables. Los fines, valores y principios del derecho, así como los derechos de las personas. Me imagino que se llevan de la mano en la jerarquía de igualdad, ¿no? Ajá. Es decir, Que de una depende de la otra. sí, aquí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es la idea esencialmente de que todas las personas somos iguales Ante la ley. ante la ley, exactamente. Este es un principio fundamental y que en nuestro país, particularmente por ser una democracia participativa, representativa, lo hemos podido observar a través del voto. Por ejemplo, en los periodos de elección popular es sumamente interesante que el voto de cualquier ciudadano, es decir, que el voto de cualquier ciudadano tiene exactamente el mismo valor. Y esto es sumamente importante, porque nos habla justamente cómo, aunque en distintos estratos sociales, culturales, las personas puedan coexistir. Finalmente, cuando hablamos con respecto a nuestros derechos, todos tenemos derecho al voto. Todos tenemos derecho a ser elegidos en una votación. Todos tenemos derecho a votar. Y de igual forma, todos tenemos derecho a identificar cuáles son nuestros derechos fundamentales. ¿Sí? Este es un aspecto sumamente interesante que hay que recalcar, porque además es justamente una de las asunciones que afirma nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo primero. ¿Sí? Al ser mexicano, todos somos iguales en derechos y en obligaciones. ¿Correcto? Sí. Ahora, el tema de la jerarquía es interesante también, porque, por ejemplo, nosotros tenemos diversos tipos de normas o de leyes en nuestro país. Si no estoy equivocado, usted vive en Chalma, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Entonces, Chalma tiene leyes municipales, ¿verdad? Sí. Pero también hay leyes estatales que corresponden al estado de Veracruz, ¿sí? Y también hay leyes federales. Entonces, hay diferentes normas a las que los ciudadanos debemos apegarnos. Sin embargo, la norma suprema es aquella que aparece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Supongamos que alguien decide establecer una norma nueva y vamos a suponer que alguien dice allá en Chalma, y dice, bueno, todas las personas que tengan un cabello sumamente largo, hombres y mujeres, tendrán que pagar un impuesto especial solamente por tener el cabello largo. Entonces vamos a suponer que a alguien en algún departamento, en alguna secretaría, se le ocurre esta idea. Bueno, de inicio puede proponerla e inclusive puede aprobarla, pueden aprobarla sus comités municipales. Pero ¿qué pasa si esta ley se lleva a nivel estatal o a nivel federal? Pues No esta tiene poder. contradice exactamente, contradice. Entonces, finalmente, fuera de Chalma o fuera de, inclusive en ese mismo espacio,
esta ley, al contradecir la máxima ley, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede entonces no cumplirse, no apegarse. Los ciudadanos no necesariamente se tienen que apegar a ella. Y esto se debe justamente a la idea de jerarquía, ¿sí? Hay leyes municipales, hay leyes estatales, de entidades federativas, hay leyes federales. Otro ejemplo que podremos tomar podría ser una ley en una escuela, ¿sí? Las escuelas generalmente tienen reglamentos escolares y los reglamentos tienen sentidos adecuados, es decir, nos interesa generar una buena convivencia en el salón de clase, ¿correcto? Sin embargo, supongamos que dentro de esta ley de convivencia alguien pone un precepto que sobrepase los derechos particulares o los derechos fundamentales de una persona, ¿sí? En una escuela donde dicen todos nuestros estudiantes son altos, entonces todo aquel estudiante que tenga una estatura menor que la del promedio no puede participar de nuestro servicio educativo. Bueno, pues esto podría estar reglamentado a nivel escolar, a nivel institucional. Sin embargo, este evidentemente podría romper el derecho fundamental a la educación que puede tener un ciudadano, independientemente de su estatura. ¿Sí? Y entonces ahí vemos cómo sí hay jerarquías en las leyes. ¿Sí? No todas las leyes se aplican en los mismos contextos. ¿Ok? Sí. Bueno, pero uno de los estudiosos de las leyes más reconocido, uno de los personajes que más estimamos en el campo de las leyes fue Guillermo Godofredo Leibniz, o mejor conocido como William Leibniz, quien fue, por cierto, un abogado alemán que tuvo ideas muy interesantes, tanto en el campo del derecho, como también en el campo de las matemáticas, como también en el campo de la ética y de la moral. ¿De qué época es ese abogado? Leibniz va a tener la mayoría de sus trabajos entre el siglo XVII y el siglo XVIII. ¿Sí? Antes de los Sí, sí, mucho antes, mucho antes. Estuvo Entonces, en la Segunda Guerra, ¿no, verdad? No. ¿perdón? No. ¿Es después de la Segunda Guerra Mundial? No, muchísimo antes, alrededor de poco más de 240 años antes, Ah, sí. en el siglo XVIII, en Europa, en Alemania. ¿Sí? Ahí es donde Leibniz empieza con una serie de reflexiones que hoy nos hacen citarlo y reflexiones que generaron aspectos, intereses para la comunidad jurídica en aquella época. Y que hoy en día hace que todavía nos preguntemos sobre lo que Leibniz escribió. Entonces, vamos a revisar un poquito de esto que Leibniz escribe. Voy a apagar un poquito mi pantalla y voy a permitirme proyectar un poquito sobre Leibniz. A ver si se puede ver allá. Perfecto. Entonces, esto que tenemos tiene que ver con una mirada, con una manera de observar que tiene Leibniz sobre el derecho. ¿Sí? Una mirada que tiene Leibniz sobre el derecho. Él ve al derecho como un sistema formal. Y bueno, inmediatamente una pregunta que podríamos hacernos de manera natural es, bueno, ¿qué significa esto, verdad? ¿Qué significa ver al derecho como un sistema formal o
podríamos preguntarnos directamente, bueno, ¿qué es eso que a lo que Leibniz refiere? ¿Qué es un sistema formal? Bueno, pues lo primero que habría que decir es que diversos campos del conocimiento es posible expresar, ¿sí?, las reglas de determinado tipo de pensamiento mediante expresiones lingüísticas. Podríamos decirlo mediante un lenguaje, inclusive el lenguaje, podríamos decirlo, el lenguaje de la lógica. Y a esto es lo que Leibniz llama un sistema formal. A que el derecho se puede expresar de esta forma. El derecho también se puede expresar como un sistema formal de reglas o de normas que los ciudadanos podemos seguir. Leibniz va a ser un personaje importante en varios campos del saber. Por una parte, Leibniz es un abogado exitoso de Alemania, pero al mismo tiempo es un filósofo que hace una serie de reflexiones sobre el derecho y también sobre las matemáticas. No sé, Emilio, si tú integral. Se está probando mucho. No sé si llevaste cálculo diferencial integral en la preparatoria. Sí. Sí. Sí, llevé. Bueno, pues ese cálculo diferencial e integral que llevaste, en ese cálculo también participó Leibniz. ¿A poco? Fue matemático. Fue un matemático. De hecho, la expresión correcta sería es que fue un abogado en sus tiempos libres hacía matemáticas. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, un pasatiempo. Realmente su trabajo, ¿perdón? Fue su pasatiempo, le digo. Fue su pasatiempo, así es. Fue realmente un matemático extraordinario que desarrolló gran parte del cálculo simultáneamente a los trabajos de Isaac Newton, ¿sí? De Isaac Newton. Y de hecho, hay controversias entre estos dos personajes, entre Newton y Leibniz, ¿sí? Y las controversias se dan por definir la importancia, el papel que cada uno de ellos jugó en la creación del cálculo diferencial e integral. Hoy en día sabemos que este trabajo de Leibniz, de Newton, ha sido un trabajo sumamente importante. Pero en su época generó, como ya había comentado, diversas controversias. Ahora, aunado al trabajo del cálculo diferencial e integral de Leibniz, tenemos su trabajo en el campo del derecho. Y es que Leibniz pensaba al derecho relacionado con otro campo del saber que hoy en día llamamos la lógica jurídica. ¿Y en qué consiste? La lógica jurídica consiste en pensar que el derecho, que en el derecho podemos encontrar una serie de reglas que se cumplen y sobre las cuales podemos hacer una serie de deducciones. De hecho, una persona que estudia derecho podría dedicarse, si desea tener una vida académica, podría dedicarse toda su vida al campo de la lógica jurídica. Bueno, Leibniz entonces
desarrolla el cálculo integral, el cálculo diferencial, como ya lo habíamos dicho, simultáneamente a Isaac Newton en Inglaterra, pero es también Se trabó. el inventor de la calculadora, ¿sí? Es también Leibniz el inventor de la calculadora, ¿sí? Entonces podemos ver cómo es un personaje con contribuciones importantes en las matemáticas, en la tecnología y en el derecho. Hoy vamos a hablar del derecho, de la mirada que tiene el derecho en Leibniz. Y Leibniz consideraba que de alguna manera la lógica aparece en el derecho para tratar de modelar algunos términos que aparecen de manera natural en el campo de este conocimiento. Como por ejemplo, los conceptos modales aléticos. Lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente. A ver, está claro lo que es lo posible, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, lo que se puede hacer. Así es. Lo que es imposible también es claro. Lo que no se puede hacer, Lo que es necesario. también. Y lo que es contingente también es claro. Si no, Lo contingente es algo que puede ser o tal vez no pueda ser. O tal vez sea necesario o tal vez no. es un 50-50. Exactamente. Ahí no hay. Ahí lo contingente va a depender del contexto. Hay contextos en los que se vale aplicar una regla, hay contextos en los que no. ¿Ok? Entonces, Leibniz desarrolla una etapa de pensamiento temprana en una obra que se le llama el Elementa Juris Naturis. Esto lo escribió él allá por 1669, en el siglo XVII. Y en el siglo XVII, Leibniz nos dice que hay que definir algunos conceptos modales de acuerdo a la posibilidad de los estados de las cosas. Aquí aparecen las definiciones, ¿sí? Lo posible es todo lo que puede tener a lugar, ¿correcto? Sí, Lo imposible es todo lo que no puede tener a lugar. Lo necesario es todo lo que no puede no tener a lugar. Y lo contingente es todo lo que puede no tener a lugar. ¿Se entiende? sí, Ahora, esto también se puede redefinir de acuerdo con la frecuencia de la verdad. Lo posible es todo lo que en algún caso es verdadero. Repito, lo posible es todo lo que en algún caso es verdadero. Lo necesario, lo imposible es todo lo que en ningún caso es verdadero. Lo necesario es todo lo que en todo caso es verdadero. Es decir, en ningún caso no es verdadero. Y lo contingente es todo lo que en algún caso no es verdadero. ¿Correcto? sí, ¿Vamos bien hasta aquí? sí, Ok. Bueno, entonces,
Hace algunos años, hace apenas una década, aquí es donde aparece la lógica. Es que Isabel escribe que si nosotros tomamos como concepto básico las equivalencias modales, entonces nosotros podemos reescribir los siguientes términos. Entonces nosotros podemos reescribir los siguientes términos. Como por ejemplo, si decimos que M es lo posible, por allá, Emilio. Estaba medio trabando. Sí. Ok. Entonces, si M es lo posible, si I es lo imposible, si N es lo necesario, y si C es lo contingente, fíjese qué interesante. Y P es solamente la negación de MP. A ver, esta doble flechita que aparece aquí le vamos a llamar sí y solamente sí. Sí y solamente sí. Así leemos la doble flechita. Sí, concordo. ¿Sí? Por otro Sí. lado, este símbolo que aparece al principio, aquí donde está el cursor, se llama la negación. Se llama la negación de M. Entonces, observemos, por favor. Que IP sí solamente. IP sí solamente. La negación de MP. Posible. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. El segundo nos dice NP sí solamente la negación de M, la negación de P. ¿Y la P qué es? La P, en este caso, es finalmente una acción, una cualidad. ¿Sí? Es decir, ahora vamos a tratar de traducir esto en un lenguaje más ordinario, porque sé que así se ve un poco más complejo. Sí. Pero la idea esencialmente es darnos cuenta que esto mismo que está escrito ahí, a ver, voy a tratar de escribirlo acá, que IP, o sea, I es lo imposible, entonces P es imposible si solamente la negación de MP, pero M es lo posible. Entonces, P es imposible si solamente sí, no es posible P. Eso es lo que diría la primera regla. Segunda regla. Recordemos, N es necesario y M es posible. Entonces, P es necesario si solamente no es posible la negación de P. Y la tercera regla, recordemos, C es contingente, M es posible. Entonces decimos, P es contingente si solamente es posible no P. O la negación de P. Ahora, Esquizabel agrega además dos conceptos. El concepto que diría, recordemos, N y M, ¿qué son? N significa necesario, M significa posible. Si P es necesario, entonces P es posible. I significa imposible, C significa
contingente. Entonces, si P es imposible, entonces P es contingente. ¿Ok? A estos conceptos podemos agregarle la idea de introducir ciertos elementos que Leibniz llamó la posibilidad de acción del hombre virtuoso. ¿Y cuáles son estos elementos? Pues los elementos son la siguiente categorización: lo justo o lo permitido, lo justo o lo permitido es todo lo que es posible para obrar el hombre virtuoso. Por cierto, el hombre virtuoso lo vamos a entender como aquel hombre consciente de respetar y de procurar las leyes. ¿Sí? Lo justo, lo prohibido es todo lo que es imposible para obrar del hombre virtuoso. Lo equitativo u obligatorio es todo lo que es necesario para obrar del hombre virtuoso. Y lo indiferente es todo lo que es contingente para el obrar del hombre virtuoso. Entonces, Leibniz, en su obra Modalia et Elementa Juris Naturis, veamos que antes los títulos eran justamente en latín, ¿verdad? Estudiar derecho implicaba aprender latín. Lo que sostiene es lo siguiente. Lo voy a citar lentamente porque es una frase extensa. Lo obligatorio, lo no obligatorio, lo permitido y lo prohibido se relacionan entre sí del mismo modo que lo necesario, lo contingente, lo posible y lo imposible. Se trabó otra vez. Que lo necesario para el hombre virtuoso. Y lo prohibido no es otra cosa que lo imposible. ¿Ah? Por otra parte, el hombre virtuoso es aquel cuya caridad está correctamente ordenada. Es aquel que busca el bien común en la medida de lo posible, conservando el suyo propio. Dice Leibniz, entonces es evidente que pueden aplicarse aquí todos los teoremas acerca de estas modalidades y podrían enunciarse tantas proposiciones nuevas acerca de lo que es justo y de lo que es injusto. ¿Ok? Muy bien, sé que es una frase extensa, pero de alguna manera esta frase nos permite observar cómo es el pensamiento que Leibniz desarrolla. Bueno, podríamos decir que estos principios de Leibniz resultan
justamente de modalia et elementa juris naturis, y nosotros podríamos reescribirlos de manera moderna de la siguiente forma. Obligatorio es lo que para un hombre virtuoso es necesario. No obligatorio es lo que para un hombre virtuoso es contingente. Permitido es lo que para un hombre virtuoso es posible. Y prohibido es lo que para un hombre virtuoso es imposible. Entonces, esta manera de definir Leibniz su pensamiento nos ayuda a redescribir estos conceptos: lo obligatorio, lo no obligatorio, lo permitido y lo prohibido. ¿Se entiende bien esta parte, Emilio? Sí. Perfecto. Entonces, Leibniz llega a una conclusión interesante. Esta conclusión, que es tan interesante que hasta la podemos comprender casi como una especie de principio. Libre es lo que no es ni obligatorio ni está prohibido. Ahí está la definición. Libre es lo que no está obligatorio ni está prohibido. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces ahí tenemos estos principios de Leibniz. Ahora, Leibniz nos habla un poco más del hombre, porque él hace estas reflexiones para tratar de comprender cómo el hombre es. Y en su obra Elementa Juris Naturis, Leibniz nos dice que el hombre bueno o virtuoso es aquel que ama a todos. En modalia et elementa juris naturis. Nos dice que es aquel que, siendo caritativo, busca el bien común en la medida de lo posible, conservando el suyo propio. Conservando el suyo propio. Y claro, esto nos permite entonces entender este bien común como una maximización del beneficio para el mayor número de las personas, con la minimización del perjuicio, que idealmente es para nadie. No queremos que nadie sea perjudicado. Entonces el hombre bueno, el hombre virtuoso, es aquel que obra de tal modo que busca el beneficio de todos sin dañar a nadie. Ese es justamente el hombre bueno o virtuoso. Ahora, para Leibniz, lo posible es lo no contradictorio, mientras que lo necesario es aquello que tal que su negación implica una contradicción. De tal manera que el concepto de imposibilidad es aquello que implica la contradicción, mientras que la contingencia se va a caracterizar como aquello cuya negación no implica la contradicción. Es decir, aquello cuya negación es posible. Aquello cuya negación es posible.
Ahora, Leibniz entonces nos habla de alguna manera de un conjunto de leyes. Voy a tratar de pasar a estas leyes acá, sin una simbolización como la que originalmente Leibniz escribió, ¿sí? Es decir, originalmente Leibniz utilizaba parte de este del lenguaje del razonamiento lógico. Pero si traducimos esas leyes a las que Leibniz hace referencia, en realidad lo que diríamos es que lo que estamos diciendo es que todo lo obligatorio está permitido. ¿Se entiende? Todo lo obligatorio está permitido. Siguiente. Nada prohibido está permitido. En consecuencia, nada prohibido está obligatorio, nada prohibido es obligatorio. Cuarto, aquello cuyo opuesto está prohibido está permitido. Repito. Cuyo opuesto está prohibido está permitido. Nada obligatorio está prohibido. Y es obligatorio omitir todo lo prohibido y está prohibido todo aquello que es obligatorio. Ve qué interesante estas reflexiones que Leibniz hace. La última pregunta. Es obligatorio omitir todo lo prohibido y está prohibido todo aquello que es obligatorio. También podríamos decir lo siguiente. Todo aquello tal que está prohibido omitirlo es obligatorio. Y todo aquello tal que es obligatorio está prohibido omitirlo. Todo aquello tal que no es obligatorio está permitido omitirlo. Y todo aquello tal que está permitido omitirlo no es obligatorio. Ahí está esta reflexión que hace Leibniz. Esta interesante reflexión que Leibniz hace. Ahora, podemos aún decir más. Porque Leibniz nos dice que todo lo que no es obligatorio no es necesario. Que todo lo que es necesario está permitido. Que todo lo prohibido no es necesario, sino contingente. Que todo lo permitido es posible. Y que todo lo imposible está prohibido. Que todo lo obligatorio es posible y que todo lo imposible es no obligatorio. Muy bien. Entonces, él llega a unos apartados que llamamos justamente teoremas.
¿Qué nos dice un teorema? Un teorema de Leibniz, por ejemplo. Nada obligatorio está prohibido. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo llega Leibniz a esta conclusión? Bueno, aquí está el razonamiento de Leibniz. Todo o necesario es posible. Todo lo imposible es contingente. O sea que puede no ocurrir. Nada imposible es necesario. Por tanto, todo lo necesario para que el hombre virtuoso en cuanto a tal es posible, para que el hombre virtuoso en cuanto a tal. La conclusión de esto es que nada obligatorio está prohibido. Y bueno, esto mismo lo podemos escribir mediante un lenguaje simbólico. No es el objetivo de esta clase, pero lo mostramos. Necessit, caretle, significa, Todo lo lo podemos necesario. traducir, todo lo necesario está permitido. Es decir, lo necesario no tiene ley. Y aquí aparece esta reflexión de Leibniz, que Lenzen, otro escritor a principios del año 2000, 2004, también lo reflexiona y dice así: pues toda cosa que es necesaria para el hombre virtuoso. Lo que es necesario para el hombre virtuoso es tal que su opuesto es imposible para el hombre virtuoso. Lo que es imposible para el hombre virtuoso no es de ningún modo posible para el hombre virtuoso como tal. Es decir, no está permitido. Ahora bien, aquello cuyo opuesto no está permitido está el mismo permitido. Entonces, todo lo necesario está permitido. Acá tenemos otra reflexión. Y claro, esta breve presentación del día de hoy es tan solo una introducción al pensamiento de Leibniz. Habría que leer muchísimo más de Leibniz para disfrutarlo. Pero este es otro teorema. Nada imposible es obligatorio. Es decir, lo imposible no impone ninguna obligación. Y Lenzen nuevamente hace una prueba. Todo lo imposible es imposible para el hombre virtuoso. Nada imposible para el hombre virtuoso es de ningún modo posible para el hombre virtuoso en cuanto a tal. Lo que no es posible para el hombre virtuoso en cuanto a tal, no es necesario para el hombre virtuoso en cuanto a tal. Es decir, no es obligatorio. Aquí tenemos esta misma reflexión, pero ahora utilizando un lenguaje más técnico. Entonces, como podemos observar, Leibniz, además de su trabajo en el cálculo, además de la invención de la calculadora en su época, va a fijar principios sumamente interesantes que nos llevan a una reflexión del papel que tiene el hombre virtuoso. Y claro, el hombre virtuoso, Emilio, es el hombre que respeta la ley. A eso se está refiriendo Leibniz. Ese es el hombre virtuoso, en cierta medida. Él hace una serie entonces de reflexiones, un poco de corte filosófico, pero también un poco de corte legal, que es lo que hemos revisado justamente el día de hoy en esta muy breve introducción al estudio del derecho, que como puedes observar es una combinación de ideas, sobre lo que el derecho es. Y hemos decidido retomar algunas ideas clásicas, como lo comentamos desde la primera sesión cuando hablábamos particularmente de la figura de Platón en la República, ¿recuerdas? Después hemos hablado del derecho, su campo de conocimiento, su campo del saber, y el día de hoy hemos tomado otro autor, porque hay muchísimos autores en el campo del derecho,
Ahora hemos tomado a Leibniz y hemos visto un poco sobre lo que Leibniz escribió, un poco sobre lo que Leibniz reflexionó. En este caso, de ver al hombre virtuoso, ese hombre que tiene la capacidad de respetar las normas y de observar las características, la naturaleza que las normas tienen en su hacer. Bueno, pues con esta tercera sesión se concluye el primer seminario. Como puedes ver, es muy rápido, es una dinámica bastante rápida. Y esto significa que el siguiente martes vamos a tener una pequeña actividad, no exactamente de evaluación, no en el sentido de examen, sino más bien de investigación para que tú puedas revisar. Está bien. Y puedas seguir avanzando. De hecho, podrías tomar nota ahora y lo que yo te pediré es esencialmente una reflexión sobre lo que hemos visto en este primer seminario. ¿Cuál es el papel, cuál es la mirada en el derecho que tienen los dos autores en los que más énfasis hicimos? Por una parte, Platón y por otra parte, desde luego, Leibniz. ¿Cuál es la mirada de Platón? ¿Cuál es la mirada de Leibniz? ¿Cómo ven ellos al hombre? ¿Cómo ven ellos al hombre en Sócrates? Al hombre que vive en la República, el hombre que vive de la democracia en la democracia, y cómo ve, por otro lado, Leibniz a ese hombre virtuoso que desde sus dos obras, por una parte, Modalia et Elementa Juris Naturis, nos habla de las características justamente que tiene el hombre virtuoso y cómo podemos observar esta relación entre las propiedades aléticas, lo prohibido, lo permitido, lo obligatorio, lo imposible, lo contingente. ¿Recuerda usted? Esto que estuvimos hablando el día de hoy. Entonces, le pido que hagamos una revisión, que tomemos un poco de tiempo. La próxima semana, el próximo martes, no tendremos una sesión de clase, pero será el día límite para entregar esta reflexión de 2 cuartillas entre el pensamiento en el derecho, por un lado, de Platón y por otro lado, de Leibniz. ¿Correcto? ¿Sí me lo puedes repetir para anotarlo? Claro que sí. Sí, podemos decir que el pensamiento en el derecho de Platón y de Leibniz, por separado. Leibniz con W, ¿no? Es L-E-I-B-N-T-Z. Lewis. En muchos